entrarle a lo que te truje, Chencha, las noticias más importantes. Hoy se sabe que Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, arrestado en España, vivía en uno de los barrios más machuchones, no de España, de Europa, mi querido Toño. Y yo pregunto, ¿quién pompó? Si dice este hijo de la chingada que no, yo no recibí sobornos de Odebrecht, a pesar de que los altos ejecutivos de Odebrecht cantaron y dijeron que le habían entregado millonarios sobornos en dólares, más de 10 millones de dólares. Oye, cabrón, ¿y con qué vivía en este barrio machuchón de los millonarios españoles Emilio Lozoya Austin, mi querido Toño? Que alguien me explique, Toño. Así es, si se supone, Vicente, que es un funcionario público, pues no tendría la gran lana. Aunque déjame decirte que en Pemex se manejaban salarios extremadamente altos, ¿no? Muchos de los ejecutivos de Pemex tenían un salario, híjole, estratosférico. No sé si al nivel de la Suprema Corte de Justicia, no sé si al nivel de consejero del INE, pero sí eran salarios extremadamente fuertes. Y me imagino que el director de Pemex en aquel entonces habría tenido una muy buena lana. A lo mejor de eso que le pagaban hizo un guardadito y con eso pues se pudo conseguir una casita en uno de los barrios más machuchones, no solamente de Málaga, no solamente de España, de toda Europa. Imagínese usted, y si es de toda Europa, porque los más ricos de los ricos están acá en Estados Unidos y en Europa, si es de Europa, pues seguramente del mundo, Vicente. Oye, Toño, aquí me acaba de preguntar algo muy interesante don Gunter Castillo, que como dice Rafa, tiene la boca llena y atascada de razón. Ahora que sabemos que Enrique Peña Nieto se la pasaba en España, también Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Creo que hasta la Chayo Robles paraban en ese domicilio de Emilio Lozoya Austin, o son muy pesados, Toño. Y Gunter Castillo, bien, poniendo el dedo en la llaga. ¿Será que estos de la misma mierda paraban en ese mismo lugar? ¿O mejor nos regresamos, Toño? Pues seguramente preparaba muy buenas tapas ahí en Málaga, Emilio Lozoya Austin, y por eso es que paraban ahí en su casa, en esa chocita que tenía ahí en Málaga, en esa, pues, ¿cómo decirlo? Ahí tenía más un catre, ¿no? No, bueno, estoy siendo obviamente sarcástico y estoy aplicando. Y mire, escuche, creo que estaban las campanas en estos momentos, ¿no, Vicente? Con ustedes allá. Así es, el reloj siempre sonando acá en Pachuca. Los sonidos ambiente, ya marca las 11:15 de la mañana, hora del centro de México. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno que estés allá tú en la Bella Airosa! Lo que decía con todo esto es que, en efecto, se ha hablado de España, Vicente, público consentidor, como la guarida, el santuario de los más machuchones y de los más puercos poderosos, o de los puercos más poderosos, como usted le quiera llamar, ¿no? Se decía incluso que le habían dicho a Peña Nieto que no se refugiara, por ejemplo, en Estados Unidos, sino que se fuera a España. A lo mejor anda por ahí, a lo mejor la policía también, la Policía Nacional tendría que estar buscando también ahí a don Enrique Peña Nieto, no lo sabemos, contra él no hay una acusación formal, aunque Vicente, hoy en la conferencia mañanera, Alejandro Lelo de la Rea dice que hay una investigación del Departamento de Justicia de aquí de los Estados Unidos relacionado a un caso de corrupción con Odebrecht. Un caso de corrupción en el que Emilio Lozoya Austin habría obtenido un soborno de Odebrecht en tiempos de Enrique Peña Nieto, y esto vincularía ya a un proceso penal directamente a Enrique Peña Nieto. No sabemos dónde está Enrique Peña Nieto, pero vamos a estar muy, muy pendientes. Leo, para ustedes, futbolistas, empresarios y otros millonarios viven en la Zagaleta, la madriguera de lujo de Lozoya, así lo titulan los colegas de Sin Embargo MX. Y fíjense nada más esta declaración. Este señor Emilio Lozoya no es propietario de ninguna vivienda en la Zagaleta, ni tampoco había alquilado. Era invitado de unos propietarios y se había registrado con nombre falso. De las declaraciones a el diario El País, es lo que señala el diario El País. ¿Quién invitó? ¿Quién es el padrino? ¿Quién es el cómplice de Emilio Lozoya Austin? Déjame preguntar, Toño, solo porque soy lengua larga y mal pensado, y como aquí nuestra independencia periodística nos llama a cuestionar todo y a todos. Cuando tú sabes que metes a tu casa a un prófugo de la justicia, ¿no eres cómplice de
de algún delito? Depende del país y depende de la relación que tengas con la persona. En el derecho mexicano, por ejemplo, Vicente, si tú ayudas a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a cualquier familiar en línea directa, a tu esposa, a tu esposo, en ese momento no estás encubriendo a nadie, pues se toma como algo que, pues bueno, tú tienes que hacer como su familiar. Acá en Estados Unidos no. Si tú encubres a alguno de tus familiares, así sea de línea directa, así sea tu mamacita, te vas a la cárcel igualmente. No sé cómo haya sido allá en España, no sé quién habrá alojado en la Zagaleta, ahí en Málaga, a este hijo, a este pillo. No te sabría decir yo quién habrá sido, ¿no? Y si es un familiar, pues tendría que ser un familiar en línea directa. Sí, la jurisdicción es la misma, si la idea es la misma, en el tipo penal allá, no en el tipo penal, sino en la situación de enfrentar causas penales allá en España. No te sabría decir si fue, vamos, un familiar. Ahora, tienes toda la razón, sea lo que vas con todo esto. Pues tú conoces quién es Emilio Lozoya Austin. O sea, mal es el amigo de Ciro Gómez Leiva, ¿no? Amigo de ese muchacho. Nótese mi sarcasmo. Y amigo también de Enrique Peña Nieto, que por cierto también es amigo de Ciro Gómez Leiva. Yo creo que hacen es un trío fantástico ese, ¿no? Imagínate. Tienes ahí a Ciro Gómez Leiva, que es amigazo de Enrique Peña Nieto, y también es amigo de Emilio Lozoya Austin. ¡Qué casualidad! Fíjate, Toño, que El País, el periódico El País en España, indica que aún no se sabe quiénes fueron los que dieron asilo al pobre exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Pobrecito, el blanco de la persecución de la Cuarta Transformación. Nótese mi sarcasmo. Fíjense, para dar paso a estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, las lujosas residencias de la Zagaleta, que tienen precios de entre 5 y 50 millones de euros, acogen a futbolistas, empresarios y multimillonarios de todos los rincones del planeta. El País refiere que la más barata de las 240 mansiones de la Zagaleta está valorada en 5 millones de euros. La Zagaleta nació en 1991 y se ha convertido en una de las zonas más exclusivas de Europa. Por eso, bienvenida a la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, Toño, porque ya lo vamos a platicar en el transcurso del programa. Podrían estar temblando no solamente los Videgaray, los Mit, los Peña Nieto, sino también los Calderón, y si me apuras tantito, hasta los Fox. Y otra cosa importante, creo que hay un compromiso manifiesto hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador de seguirle rascando a esto para que brote la pus. Ahora que Emilio Lozoya Austin se ha negado a ser extraditado a México, ahora que está en manos de la Fiscalía General de la República, de acuerdo a las mismísimas declaraciones de Alejandro Gertz Manero, el fiscal, en manos de la presidencia, no del presidente, llevar esto a otro nivel, de aumentarle el nivel a la investigación y a los procesos sobre Emilio Lozoya Austin. Por eso digo, bienvenida a las declaraciones del presidente, que dice que ya le giró instrucciones a Santiago Nieto para que le escape. Saludamos a más personas, taxistas, los metropolitanos que vienen pitando esta plaza del reloj en Pachuca, Hidalgo, diciéndonos: nosotros nos informamos con ustedes sin pelos en la lengua, sin censura. Veamos y escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de estas instrucciones que ya giró a Santiago Nieto. Gracias, presidente. Tiene que ver con el sindicato petrolero. En octubre pasado, y se concatena con el caso Lozoya, la Secretaría del Trabajo ya le entregó registro y toma de nota a un nuevo sindicato. Es decir, que el sindicato que presidía Romero Deschamps ya perdió toda personalidad jurídica, y hay un nuevo sindicato, el que preside Eliel Flores Ángeles. De hecho, ayer se reunió con la secretaria de Gobernación, tuvieron un encuentro por la tarde, y este líder sindical le hizo ver que hay una mina de oro ahí extraviada, y que estaría la unidad de inteligencia financiera rastreando esta información. Se trata de media docena de fideicomisos que se crearon
en Petróleos Mexicanos desde 1982 y que hasta la fecha ningún trabajador de petróleo sindicalizado de Pemex ha visto un solo centavo de esos rendimientos, que son inversiones en miles de millones de dólares. Es decir, ya el gobierno le da toma de nota a un nuevo sindicato. Quiero saber su opinión al respecto, presidente. Sí, todavía no hay una definición sobre este tema. Yo creo que la Secretaría del Trabajo tiene que cumplir con la ley y el que lo solicita, cualquier sindicato, cualquier asociación que solicita su reconocimiento, lo tiene que lograr. Es una obligación de la Secretaría del Trabajo, o sea, atender estas peticiones. Esto no implica la titularidad del contrato, o sea, son cosas distintas. O sea, podemos nosotros aquí organizarnos y constituimos un sindicato de los trabajadores de la comunicación. Yo me incluyo también. Está muy bien. Y pues nos tienen que dar el permiso, el registro, o sea, la toma de nota, pero tenemos que ver qué empresa nos va a contratar o quién tiene el contrato de la empresa en donde nosotros queremos trabajar, para explicarlo así. Entonces, en el caso del sindicato petrolero hay muchas solicitudes que se han hecho. Yo le he pedido a la Secretaría del Trabajo que explique esto, ya lo hizo en una ocasión, le voy a pedir que regrese, que venga a explicarlo. Esto ayuda mucho porque hay pues manifestaciones de participación, ¿no?, en el sindicato de Pemex o contender de grupos, ¿no?, en las secciones de Pemex. Entonces, tiene todo el derecho, ¿sí?, pero que se sepa cuál es el marco legal para esto y que lo sepan también los trabajadores, que todo el mundo nos informemos, porque es pedagogía. Todo esto antes no se sabía, ¿sí? No lo conocía la gente. Yo con frecuencia recuerdo de que se decía que la política era asunto de los políticos, y no, la política es asunto de todos y todos tenemos que saber de estos casos, de estos temas. Entonces, le voy a pedir a la Secretaría del Trabajo que venga para esto. Lo otro son las cuentas. Bueno, hay muchos ciudadanos que sostienen que existen cuentas, ¿sí?, algunas de millones de pesos, de sindicatos, de empresas, de personas, cuentas que quedaron abandonadas, vamos a decir, y que están en los bancos. Es el caso de las posibles cuentas que tengan bancos del sindicato petrolero, ¿sí?, desde la época anterior, o sea, desde la época de los antiguos dirigentes petroleros. Es que estoy recordando su nombre. Sí, pero no quiero decirle La así. Quina. Más es finado. Joaquín Hernández. Joaquín Galicia. Hernández Galicia. Sí, sí. Entonces, desde esa época,
Ya Santiago Nieto, sí, porque me han presentado estos escritos, ya Santiago Nieto tiene instrucciones de hacer una revisión sobre si existen, sí, o no estas cuentas, si existen, en qué condición legal están, de quién es ese dinero, en qué bancos, o sea, para saber y despejar ya, en definitiva, sobre este asunto. Y estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y saludo a mi buen amigo Rafa Herrera, corresponsal de Sin Censura en Palacio Nacional, en las mañaneras. Mi querido Toño, tú allá en Chicago. Estas declaraciones del presidente son importantes porque no se puede entender un Emilio Lozoya con todo lo que se le imputa y se le señala sin la complicidad de los Romero de Champs o los de la Quina en su momento. Y es por eso que se está destapando una caja de Pandora que puede darnos una triste sorpresa de entender cuánto pinche dinero se estaba manejando. Insisto, no se puede entender que Carlos Romero de Champs haya llegado a ser el machuchón que se convirtió o que sigue siendo, como lo quieran ver, sin la complicidad de los directores de Pemex. Y no se entiende que los directores de Pemex se hayan servido con la cuchara grande sin el apoyo de estos líderes sindicales, Rafa. Totalmente de acuerdo. Te saludo, Toñito, Ceci, don David y toda la gente linda que nos está viendo, que nos está escuchando, toda la gente que está aquí presente viendo el programa de Sin Censura. Y esto apenas es el comienzo, Vicente, pero bien lo dices, va a ser un caso tan triste porque nos vamos a dar cuenta que esa gallina de los huevos de oro, neta, la exprimieron, ¿eh? Le quitaron la huevera completa, ¿eh? O sea, literal, porque Pemex, o sea, estamos hablando de un caso internacional, el tema de Lavallato, donde Odebrecht desde el 2001, ojo Toño, desde el 2001 ya estaba dando sobornos al gobierno mexicano, o sea que estamos hablando que esto viene desde Fox, entre Venezuela, Perú, etcétera, 788 millones de dólares en sobornos entre todos esos países, o sea, este es un tema ¿Vas a provocar que Fox se fume otro cigarrón para poder digerir estas cosas? No se vaya. Yo creo que ya está poniendo sus barbas a remojar también el señor Fox, ¿eh? Es que este tema, Vicente, o sea, es increíble que venga desde el 2001, se dieron cuenta en el 2015, viene toda la investigación, está embarrado Emilio Lozoya, está embarrado, y ojo, también Carlos Salinas de Gortari, que no se nos olvide que el duende maldito también tiene que ver en este tema. ¿Y sabes por qué tiene que ver, mi querido Toño? Porque entre Lozoya y González Anaya, que después fue director de Pemex, podríamos entender a qué grupos, a qué intereses responden estos grupos dentro del priismo o del prianismo. Un grupo a los Salinas, que no es necesariamente el grupo de los Videgaray y de los Peña Nieto. Y ahí empiezan los jaloneos. Y creo que esto nos va a dar para que los grandes periodistas de México nos escriban muchos libros sobre estos amarres, porque bien lo dice Rafa, mi querido Toño, esto apenas comienza y para nosotros los periodistas, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, somos periodistas. A los periodistas, pues nos fascina es vivir este momento histórico en México, porque, mire, no quiero sonar apapachador de López Obrador, pero el gobierno de la 4T tiene contra las cuerdas, así lo entiendo yo, a el PRIAN. Por un lado, el caso de Genaro García Luna y el mierdero con los arreglos con los narcos. Y por otro lado, hoy con Emilio Lozoya Austin tras las rejas, al priismo que hizo y deshizo, y también saldrán salpicados en el panismo, mi querido Toño. No, pero qué bueno que mencionan, compañeros, esta parte de los grupos dentro del PRI. Qué bueno que lo dicen, porque si bien es cierto, podremos pensar que tenemos un partido Acción Nacional o un partido revolucionario institucional o al conjunto del prianismo contra las cuerdas,
la verdad es que ya lo que queda de esos partidos son las migajas del PAN y pues no sé, las migajas también del PRI, por decirlo así. Es lo único que les queda en estos momentos. Tendríamos nosotros que estar muy expectantes de que en algún momento pudiéramos verlos en otros partidos. Vamos a ponerlo muy muy claro. Sí tienes toda la razón, Vicente. En estos momentos el Partido Acción Nacional enfrenta pues toda el calor debido a esta acusación formal de conspirar para traficar cocaína a los Estados Unidos, una acusación formal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a Genaro García Luna. Tenemos el caso de Rosario Robles para el PRI. Tenemos el caso de Juan Collado para el PRI. Tenemos el caso de Emilio Lozoya Austin para el PRI. Pero los que están detrás de todo esto, y como bien lo mencionas Vicente y Rafa, como lo mencionan los dos, esos ya ni siquiera están en el PRI, en mi opinión. No creo que tengan algún tipo de injerencia en el PRI. Ve lo mal que está el PRI en estos momentos. Ve los spots que está sacando Alito Moreno, de que sí les echen la culpa, pero de lo bueno, ¿no? O sea, son situaciones absolutamente risibles. Creo que tendríamos que estar muy expectantes, estar preocupados de que estos sujetos sigan teniendo algún tipo de injerencia en otros partidos políticos, especialmente si se trata de Morena, porque ellos en Morena buscan tener siempre la marca López Obrador. Hay que estar expectantes y hay que ver qué pasa con estos que están verdaderamente en el poder. Y quiero hacer otro paréntesis rápidamente, que me acabo de encontrar que Ronaldo tenía o tiene una mansión ahí en la Zagaleta, ahí en Málaga, una mansión así de varios millones de euros, ¿no? Me pongo a pensar, imagínate, ahí estaba, en ese complejo, ahí estaba Emilio Lozoya Austin. ¿Debió haber estado con alguien extremadamente machuchón? Pues sí, no hay de otra. ¿Quién es el machuchón padrino de Emilio Lozoya Austin que lo asilaba en una de las zonas más exclusivas de Europa?